Ok, perfecto, gracias. Colombia está ubicado en la parte norte de Sudamérica. Tenemos fronteras con Ecuador, con Perú, con Venezuela y con Brasil. Estamos ubicados o cruzados por la línea del Ecuador casi en el medio, entonces no tenemos estaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que viajar a Colombia se puede en cualquier época del año. Tenemos la misma temperatura durante todo el año. Antes teníamos temporadas de lluvias y temporadas secas muy marcadas, pero hoy en día pues realmente no se sabe cuándo va a haber lluvias y cuándo va a ser temporadas secas. Se supone que en este momento tendríamos que estar en temporada de lluvias y está haciendo un sol precioso, entonces pues ya es como difícil saber con el tema del clima. ¿Cómo varía en Colombia? Dependiendo de la altitud. Entonces, como nosotros tenemos la cordillera de los Andes que nos cruza por todo el centro del país y en Colombia se divide en tres, entonces somos un país demasiado montañoso y tenemos ciudades en muy diferentes alturas. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad que está muy alta, entonces hace mucho frío durante todo el año y la costa pues hace mucho calor durante todo el año. Todo depende de la altitud. Nosotros tenemos salida al Océano Pacífico, que es este que ven acá a la izquierda, y al Caribe o el Océano Atlántico, que es el que está pues en la parte norte. Casi todos los destinos playa, sin mentiras, no, casi todos, no, todos los destinos playa más famosos de Colombia, como Santa Marta, Cartagena, San Andrés, todas esas playas están ubicadas sobre el Caribe. En la parte del Pacífico no tenemos muy desarrollado el tema del turismo porque es una zona muy lluviosa, es uno de los lugares más lluviosos del mundo, entonces pues ahí no tenemos tanto destinos turísticos como resorts y estas cosas, sino más lugares ecológicos para avistamiento de ballenas y estas cosas. ¿Cómo se puede llegar a Colombia? El principal puerto de entrada es Bogotá, que es la capital, se llega a través del Aeropuerto Internacional El Dorado. Tenemos también vuelos internacionales a Cartagena, a Barranquilla, a Medellín, a Paella. Pueden encontrar diferentes formas pues, de volar a Colombia, pero definitivamente pues, la principal es Bogotá. Como les decía, como Bogotá es la capital, pues vamos a iniciar la capacitación por Bogotá. Bogotá es una ciudad bastante grande, tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Es una ciudad muy extensa, Bogotá es una ciudad plana, entonces realmente crece muchísimo hacia los lados, hacia los extremos. Entonces, para que se formen una idea, cruzar Bogotá de sur a norte puede tomar más de 4 horas. ¿Qué nos dice esto? Pues que es muy importante que si ustedes tienen pasajeros que vayan a algún tema puntual a Bogotá, a una reunión, alguna capacitación o algún evento, se deben alojar cerca de donde tienen su interés puntual. ¿Por qué? Porque si se quedan en el otro extremo de Bogotá, les va a tocar salir 2 horas antes desde su hotel, les toca madrugar un montón, van a estar un montón de tiempo en tráfico, el tráfico de Bogotá es muy pesado, entonces pues realmente lo más aconsejable es que se alojen cerca del lugar donde tienen sus actividades. Para que ustedes se formen una idea de qué es Bogotá y cómo se vende y todo esto, les voy a hablar un poquito de los lugares donde pueden ofrecer alojamiento a sus clientes. Voy a empezar por la zona del aeropuerto. El aeropuerto de Bogotá está directamente en la ciudad, no es como los aeropuertos pues, en algunas ciudades que está afuera, en Bogotá está dentro de la ciudad. En la zona del aeropuerto, pues realmente yo recomiendo que se queden las personas que van en conexión y pues pilotos y estas cosas, pero realmente pues en temas turísticos o de negocios puede que vayan a alguna bodega, alguna cosa de una aerolínea o algo así, pero realmente pues en temas turísticos no es tan aconsejable porque no van a tener pues muchas cosas cerca de su hotel. Tenemos otra zona, está como a 15 minutos del aeropuerto, que es la zona de Corferias. Corferias es el recinto ferial de Bogotá. Ahí es donde se celebran pues, los eventos más importantes de la ciudad. Uno de ellos es la Feria de Anato, que es la feria más importante de turismo de Colombia.
Y tenemos también ferias de salud y belleza, tenemos ferias del calzado, ferias de moda, entonces todas esas ferias se celebran en Corferias. Alrededor de Corferias tenemos un montón de hoteles y hoteles más que todo tipo ejecutivos, entonces esta zona también se ha convertido en una zona importante de alojamiento. Es una zona realmente económica en temas de alojamiento, entonces si ustedes tienen de pronto un grupo o unos pasajeros que no tengan muy buen presupuesto, pues es una buena alternativa alojarlos cerca de Corferias porque cuando no hay eventos, estos hoteles bajan muchísimo la tarifa pues para mantener algo así la ocupación dentro de unos niveles aceptables. En esta zona no tenemos tanto como restaurantes, ni centros comerciales, ni nada de estas cosas, simplemente pues es como para ir al recinto ferial o también pues para las personas que buscan economía. Es una zona que sí tiene pues como algo de restaurantes y eso, pero los más importantes pues no están ahí. Bueno, otra zona de alojamiento es el centro. El centro de Bogotá es muy parecido al centro de Guadalajara. Realmente pues en el día es una zona muy movida, muy comercial, pero en la noche realmente muere bastante, o sea, no hay mucha vida nocturna, ni muchos restaurantes, ni nada así. Entonces, pues yo no recomiendo tanto alojarse en el centro si alguien va por turismo, más si va por temas de negocios, si tiene alguna reunión en el centro, está bien, pero si van por turismo, realmente, pues a mí me parece que el centro no es el lugar ideal. De ahí tenemos la zona norte, para que se formen una idea, está a 1 hora del centro, entonces pues el tráfico es bastante pesado. Y la zona norte es una zona muy grande, es todo el norte de la ciudad. Y dentro de la zona norte tenemos como subzonas adentro del norte, que las dos más importantes se llaman la zona T o zona rosa, se llama de las dos formas, zona T o zona rosa, y tenemos la zona del Parque de la 93. Estas dos zonas son como las zonas más concurridas, donde tenemos toda la vida nocturna, los restaurantes de moda, donde están las boutiques de diseñadores, discotecas y todas estas cosas. Entonces, si alguien quiere ir por turismo y tiene un buen poder adquisitivo, pues realmente esa sería la mejor zona para alojarse, sería el Parque de la 93 o la zona T. Y de ahí, fuera de esas dos zonas, toda la zona norte, realmente es una zona muy bonita, tienen cerquita todo, restaurantes, bares, centros comerciales, discotecas, todo lo que te quieran hacer está a 15, 20 minutos máximo. Entonces, pues, si no tienen tan buen poder adquisitivo, la zona norte es un poquito más económica que las dos, subzonas. Entonces, pues, también es una buena alternativa para alojamiento. Bueno, en temas de atractivos turísticos que tenemos en Bogotá, los dos más importantes son el Museo del Oro y Monserrate. El Museo del Oro recoge un montón de piezas precolombinas fabricadas en oro que fueron rescatadas de la época de la colonia y están exhibidas en el Centro Histórico de Bogotá. El Centro Histórico también se conoce como La Candelaria. Este museo se puede visitar durante todo el año, excepto los lunes. Los lunes está cerrado por mantenimiento. Durante el tour de ciudad, nosotros tenemos unas alternativas que se visita el Museo del Oro. Nosotros incluimos también las entradas dentro de la visita, entonces los pasajeros pues, no tienen que pagar nada adicional. Y Monserrate es un cerro que está al costado oriental de la ciudad. Es un cerro bastante alto, se debe subir en teleférico o en funicular, y desde allá se tiene una vista espectacular de toda la ciudad. Además tenemos una iglesia en la parte de arriba que se llama el Santuario del Señor Caído de Monserrate. Es muy importante que ustedes sepan que Bogotá es una ciudad que se visita mucho en temas de peregrinaciones. Si ustedes tienen algún grupo que viaje con un sacerdote desde México, nosotros podemos conseguir el permiso para que ese sacerdote mexicano sea el que oficie la misa dentro de cualquiera de estos santuarios importantes que tenemos en Bogotá. Esto nos ayuda mucho a que pues las personas se sientan más en confianza porque están con su sacerdote pues de toda la vida y hace pues como mucho más valioso y recordable pues el viaje para ellos.
Nosotros también dentro del tour de ciudad hay una opción que incluye Monserrate, y Monserrate no se puede visitar los martes. Entonces, si ustedes quieren que los pasajeros visiten las dos cosas el mismo día, tienen que tomarlo entre miércoles y domingo, porque los lunes está cerrado el Museo del Oro, y los lunes está cerrado el Museo del Oro, y los martes está cerrado Monserrate. Bueno, otro de los atractivos principales de Bogotá es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Está ubicada en un pueblo que se llama Zipaquirá, a 45 minutos de Bogotá. Puede ser un poco más si hay tráfico, por ejemplo, los viernes en la tarde es muy difícil llegar. Y la catedral realmente es una catedral de sal, porque está construida dentro de una mina de sal. Cuando terminaron de extraer toda la sal que tenemos pues en esa mina, todas las cavernas y túneles que quedaron los convirtieron en una catedral. Podemos hacer todas las estaciones del Vía Crucis hasta llegar a una caverna principal, que es esta que vemos acá en la imagen. Se celebran eucaristías todos los domingos al mediodía, y pues realmente para la gente así no sea católica, realmente es un atractivo y un lugar bastante bonito. Y también tenemos pues temas ya de otras actividades que no están tan relacionados con la religión, como actividades de minería para los niños. Tenemos también un spa al interior de la catedral, y también tenemos un show de luces que cuenta toda la historia pues de la zona de Bogotá, desde la parte de los indígenas, la colonia y todo eso, entonces es bastante bonito. Muy cerca de la catedral tenemos un lugar muy famoso que se llama Andrés Carne de Res. Es una especie de entre restaurante, bar y discoteca, y es uno de los destinos obligados para cualquier persona que visite Bogotá. Andrés Carne de Res tiene una mezcla muy bonita, porque si se fijan, pues la decoración es bastante diferente a todo. Ustedes van a encontrar los artefactos más raros colgados en la pared, encontrar un maniquí, luego una bicicleta, de más adelante un sombrero, luego una sartén, y así es todo el lugar. Para que se formen una idea, al lugar le caben aproximadamente 1.500 personas, es muy grande. Y tiene una cocina deliciosa, una variedad de cócteles impresionante, de licores, manejan todos los licores que ustedes se imaginen, y tiene algo también de teatro, pero los personajes no se presentan en una tarima como en los teatros tradicionales, sino que van rotando por las diferentes mesas e interactuando con los comensales, entonces hace que la experiencia sea pues algo muy bonito. Andrés Carne de Res tiene dos sedes, la principal y la tradicional. La primera que hubo está en Chía, que está como a 1 hora de Bogotá, cerca de la Catedral de Sal, y la más nueva queda dentro de Bogotá, en la zona T, que es la que les dije ahora, que es como la zona más exclusiva de Bogotá, y se llama Andrés DC. ¿Por qué DC? Distrito Capital, para diferenciarlos. Entonces Andrés Carne de Res es el que está fuera de la ciudad, y Andrés DC es el que está dentro de la ciudad, en la zona T. ¿Qué pasa? Andrés Carne de Res abre únicamente de miércoles a domingo, en cambio Andrés DC abre todos los días del año, incluyendo 24 y 31 de diciembre. En temas de vida nocturna tenemos otra discoteca muy famosa, que no la tengo acá en imágenes, pero que vale la pena mencionar, que es Gaira, que es la discoteca de Carlos Vives, donde tenemos música en vivo, y donde también podemos cenar más temprano, y ya luego, más tarde, entrada la noche, se vuelve una discoteca pues completamente, entonces es un ambiente muy chévere. Bueno, para las personas que pasan un poquito más de tiempo en Bogotá, que tienen más de 3 noches, 4 noches, tenemos los lugares de Guatavita y Villa de Leyva. Guatavita es una laguna, es una reserva natural, que están viendo pues acá en la imagen, y fue donde se originó la leyenda del Dorado. No sé si se acuerdan que les dije que el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado. ¿Por qué? La leyenda dice que a los caciques indígenas, cuando morían, los arrojaban al fondo de la laguna con todas sus pertenencias. Y pues la mayoría de las pertenencias de los indígenas eran fabricadas en oro. Cuando los españoles se dieron cuenta que a los caciques indígenas los arrojaban al fondo de la laguna con todas estas piezas en oro, pues obviamente se ahogaron un montón tratando de sacar pues como todos estos tesoros y todas estas cosas. Entonces
realmente se convirtió como en una especie de leyenda, porque pensaron pues que era mentira, porque no pudieron sacar un montón de esas cosas, y pensaron que era simplemente una leyenda. Pero realmente después muchas de las piezas que están actualmente en el Museo del Oro fueron recuperadas del fondo de la laguna de Guatavita. Eso está más o menos a 20 minutos o media hora de la Catedral de Sal de Zipaquirá y se puede combinar la visita muy bien. Entonces se puede hacer un full day de Catedral de Sal con almuerzo y luego visitan Guatavita y aprovechan pues como todo el día para hacer la actividad completa. Para llegar a la laguna hay que hacer una caminata de aproximadamente 40 minutos, entonces si tienen pasajeros pues mayores que no tengan muy buen estado físico, no les recomiendo la visita a la laguna. Bueno, y tenemos otro full day muy lindo, a mí me encanta, que es Villa de Leyva. No sé si ustedes conozcan o hayan oído hablar de Antigua Guatemala. Villa de Leyva es muy parecido a Antigua Guatemala, es un pueblo colonial muy bien conservado, con todas las calles empedradas, las casonas coloniales han sido transformadas en hoteles boutique, en restaurantes, se conserva muy bien toda la tradición. Y aparte, alrededor tenemos un desierto y ese desierto pues conserva fósiles de animales prehistóricos. Entonces tenemos un museo de fósiles de animales prehistóricos, tenemos también muy cerca un viñedo y monasterios muy antiguos de 1600 aproximadamente. Se puede ir a pasar el día y regresar en la noche porque son solamente 2 horas y media de camino. O también se puede ir, pasar una noche y regresar al día siguiente. Bueno, sobre Bogotá, ¿qué es importante que ustedes sepan? En Colombia nosotros usamos el peso colombiano, más o menos para que se formen una idea, con un dólar en este momento les están dando 3.500 pesos. ¿Qué compran con 3.500 pesos? Una gaseosa, pues algo así pequeño. Un almuerzo en un restaurante promedio les puede estar costando entre 10, 12, 15 dólares, entonces para que tengan ahí como una idea de los precios. Yo recomiendo que cambien siempre a pesos colombianos, a pesar de que en la calle les van a recibir los dólares, puede que no se los reciban a una tasa muy buena, o en establecimientos muy oficiales no se los van a recibir. Por ejemplo, en un cine o en algunos restaurantes de cadena no les van a recibir dólares, pero sí recibimos tarjetas en la mayoría de establecimientos. Yo recomiendo que cambien algo de dólares a pesos para que tengan disponible así sea 20 o 30 dólares en el aeropuerto. Y de ahí ya cuando lleguen al hotel pueden cambiar ya pues como más dinero para hacer sus compras o si quieren hacer actividades, para salir de fiesta o algo así, cambien cerca de su hotel porque la tasa de cambio que dan en el aeropuerto pues no es tan favorecida. Bueno, ahora vamos para Medellín. Medellín es la segunda ciudad de importancia económica de Colombia. Tiene más o menos 4,5 millones a 5 millones de habitantes. Es una ciudad montañosa, también está ubicada sobre la cordillera de los Andes, pero no hace tanto frío como en Bogotá. Tenemos más o menos 24 grados centígrados durante todo el año. Es un clima bastante amigable, por así decirlo. Nunca hace mucho frío ni mucho calor. Y como pueden ver, estamos todos rodeados por montañas, entonces pues el tema de transporte se hacía un poquito difícil porque los barrios y las diferentes, sí, o sea, el crecimiento de la ciudad se iba haciendo hacia la parte de arriba de las laderas de las montañas, entonces pues eso se comenzó a convertir en un problema de movilidad para las personas pues de más escasos recursos porque realmente les tocaba literalmente subir escalas por 2 horas y bajar escalas por otras 2 horas para poder ir a sus lugares de trabajo. Entonces, en el año 2013 se inauguraron los metrocables. ¿Qué son los metrocables? Medellín es un valle alargado y tenemos montañas al lado y lado. Y por toda la mitad nos cruza un río, que es el río Medellín, y al lado del río va el metro. Pero no teníamos
transporte para subir a las laderas de las montañas. Entonces, ¿qué hicieron y qué fue lo que inauguraron? El Metrocable es un sistema de telesféricos que suben a las laderas de las montañas, tienen diferentes estaciones a lo largo de esa montaña, y la gente con un solo tiquete de metro puede usar el metro y los teleféricos para llegar hasta sus casas. Entonces, pues esto le aportó a la gente un montón todo eso que tenían que caminar, porque es que las laderas son tan empinadas que a la gente, o sea, los buses no suben, los metros, el metro pues era imposible que subiera. Entonces, pues eso fue algo que se ingeniaron acá en Medellín y que realmente pues ha sido una solución muy importante de movilidad para la gente. No fue pensado como algo turístico, fue pensado como una solución de transporte, pero se convirtió en uno de los atractivos turísticos como tal de la ciudad. Junto con el Metrocable se construyeron también tranvías, Metroplus, que es una especie de buses articulados, y tenemos también pues la parte de bicicletas gratis, pues como integradas al sistema del metro. Todo esto hizo que Medellín se ganara el premio a la ciudad más innovadora del mundo en el año 2013, junto con escaleras eléctricas al aire libre, así como las de los centros comerciales, pero para que la gente de los barrios que no tenían pues acceso a Metrocable pudieran subir hasta sus casas usando las escaleras eléctricas. Entonces, básicamente, eso es lo más importante que ustedes van a encontrar en Medellín, una ciudad moderna, incluyente para la gente, sea de los estratos altos o bajos, en la que vamos a encontrar mucha modernidad en cuanto al transporte. Otra cosa importante de Medellín es que el maestro Fernando Botero nació en Medellín y donó una plazoleta con 23 esculturas de tamaño gigante a la ciudad. Ese también es uno de los atractivos más importantes de la ciudad en ese momento. Y al lado tenemos el Museo de Antioquia. Medellín es la capital de Antioquia, el departamento, y en el museo tenemos la colección de piezas más grande del maestro Fernando Botero. Entonces tenemos afuera la plazoleta de las esculturas y adentro tenemos escultura de menor tamaño y también pintura. ¿Por qué no se llama el Museo de Botero? Que a veces a mí me preguntan mucho eso y la gente se confunde mucho. Porque en el museo no solamente tenemos piezas del maestro Fernando Botero, sino que también tenemos piezas de otros artistas. Entonces no pueden ponerle Museo de Botero en respeto a los demás artistas que están exhibidos dentro del museo, y por eso se llama Museo de Antioquia, pero es el que tiene la mayor colección de obras de Botero. En Bogotá también hay un museo donde encuentran obras de Botero. Ese sí se llama Museo de Botero, pero la colección es más pequeña que la colección que hay en Medellín. Entonces, para que no se confundan, si a ustedes les piden el Museo de Botero, el más grande es en Medellín, pero si no van a venir a Medellín, por ejemplo, pueden visitar el Museo de Botero en Bogotá. Bueno, acá vemos una imagen de las escaleras eléctricas que les hablaba hace un momento. Esta zona tuvo una transformación impresionante, fue una zona muy violenta en la época del narcotráfico, en la época de los paramilitares, era una zona muy difícil, y con la construcción de toda la parte del Metrocable, de las escaleras eléctricas, construyeron también colegios, hospitales, guarderías, centros para ancianos, y esta zona tuvo un giro completamente de 180 grados y hoy en día es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Esta zona se llama la Comuna 13, es una zona toda adornada con grafitis hechos por la comunidad y también por artistas internacionales que han venido a crear pues como sus obras de arte y sus murales. Y tenemos también mucha influencia de la cultura hip hop, entonces tenemos bailarines, cantantes, un montón de expresiones artísticas que hicieron que todas estas personas que se dedicaban al narcotráfico hoy en día se dediquen al turismo, al arte, tienen restaurantes, venden diferentes artículos, y pues ha sido un cambio total de la mentalidad pues de la época del narcotráfico ahora, y también por eso se dio pues el tema del premio a la ciudad. Esta es una imagen del Metrocable.
Si se fijan, pues son unas cabinas pequeñitas, pero son cientos y cientos y cientos de cabinitas que suben y bajan permanentemente durante todo el día, entonces funciona como un medio de transporte masivo. Y esa que ven al fondo es la Biblioteca España, es en uno de los barrios menos favorecidos de Medellín, les hicieron la mejor biblioteca y tienen, por ejemplo, profesoras que ayudan a los niños a hacer sus tareas. ¿Por qué? Y una vez no se pone a pensar en estas cosas. Muchas veces, si una mamá no sabe leer y escribir o no sabe sumar y restar, no es capaz de ayudarle a sus hijos a hacer las tareas. Entonces los niños empiezan a atrasarse en su aprendizaje y no hacen las tareas, no van pues al mismo ritmo que los otros compañeritos. Entonces, para que los niños pudieran tener a alguien que les ayude a hacer sus tareas y a que mantengan el ritmo pues, de los otros compañeritos, acá en la biblioteca tienen pues acceso a profesoras durante toda la tarde. Tienen también acceso a computadores, que estas son personas pues tan pobres que nunca tendrían pues un computador en sus hogares, entonces acá pueden los niños aprender a manejar un computador, tienen clases de diferentes actividades también para los adultos, para que la gente aprenda a tener otra labor diferente a simplemente, por ejemplo, ser ama de casa o trabajar en el hogar, entonces les enseñan, por ejemplo, temas de peluquería, de repostería, para hacer construcción y estas cosas, y esto ha hecho pues que la comunidad sea mucho más integrada a la ciudad. Bueno, dos eventos muy importantes en Medellín son la Feria de las Flores y Colombia Moda. La Feria de las Flores es una especie de carnaval que gira todo en torno a las flores, porque todas esas montañas alrededor de Medellín son de un clima un poco más frío, entonces es el lugar perfecto para cultivar flores. Tenemos muchos cultivos de flores alrededor de Medellín. En la antigüedad, como no teníamos carreteras ni autopistas ni nada, los mismos cultivadores de flores venían a la ciudad, al centro, a venderlas. Entonces, pues para poder cargar muchas flores y no bajar simplemente con lo que les cupieran las manos, se inventaron algo que se llaman las silletas. ¿Qué son las silletas? Son una especie de silla en madera donde ellos amarran todos los ramilletes de flores, se la cuelgan en sus espaldas como una especie de mochila y bajan por los diferentes caminos hacia el centro de la ciudad a vender las flores. Luego, cuando llegaron pues las mulas, que son pues estas cruzas entre caballo y burro para poder cargar pues muchas flores y todo eso, se estaba perdiendo un poco la tradición silletera. Entonces se creó un desfile que se llama el desfile de silleteros y que es para conservar esa tradición de cargar las flores en las espaldas. ¿Y qué son las silletas? Son estos arreglos de flores espectaculares que vemos acá en la imagen. Para que se formen una idea, son más de 500 silleteros cada año durante el desfile. Se escoge la silleta ganadora de cada tipo, hay silletas de diferentes tipos y tenemos silleteros desde jovencitos hasta personas muy mayores, como ven ahí en la imagen, tenemos personas mayores que han estado durante los 50 años del desfile de silleteros, entonces es algo muy bonito para nosotros. ¿Cómo podemos ir a ver el desfile de silleteros? Nosotros contratamos una gradería para nuestros pasajeros, o sea que ellos pueden sentarse pues a ver el desfile con una carpa, no se van a mojar en caso de que llueva, aunque esto es época pues de sol 100%. Nosotros les damos un refrigerio, van acompañados por diferentes guías y animadores pues, que están con ellos durante todo el tiempo. Y les damos también esta vestimenta típica que es el poncho y el sombrero y la mochila típica colombiana para que se ambienten un poquito en el tema de la feria. Aparte del desfile de silleteros, tenemos otros eventos pues alrededor de la ciudad, conciertos de artistas famosos de todos los géneros, tenemos actividades para niños, para grandes, tenemos una exhibición de flores y orquídeas, hay un montón de cosas para hacer, principalmente pues es mucha fiesta, mucha rumba, es una especie de carnaval. Esto es en agosto, la primera semana de agosto de cada año, y el desfile es el primer domingo de agosto de cada año. Bueno, en cuanto a Colombia Moda,
lo primero que ustedes deben saber es que Medellín es la capital textilera de Colombia. En Medellín se fabrican la mayoría de cosas colombianas en cuanto a ropa, ropa interior, jeans y estas cosas que ustedes van a encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces, pues tenemos eventos en torno a la moda, como Colombia Moda, que es una semana antes de la Feria de las Flores, o sea, la última semana de julio. Colombia Moda es un evento para personas que trabajen en la industria de la moda. Si yo quiero ir de compras a Medellín o a cualquier lugar de Colombia, yo no tengo que ir a una feria de estas, simplemente nosotros los podemos llevar a los lugares donde son las fábricas de las marcas y ahí pueden conseguir precios muy cómodos y muy rebajados. Colombia Moda es más para personas que trabajan en la industria, que quieren posicionar sus productos o que quieren importar productos colombianos para vender en sus países de origen. Entonces tenemos desfiles y un montón de actividades diferentes. En Medellín, los lugares de alojamiento más importantes se llaman Laureles y El Poblado. La zona de Laureles es una zona más bien plana, está en el centro de la ciudad. Tenemos hoteles de 3 y 4 estrellas, no hay hoteles de 5 estrellas en Laureles. Y ahí podemos salir a caminar, van a encontrar cafés, boutiques, restaurantes, discotecas, es una zona muy chévere pues para salir a caminar. Y la zona del Poblado es la zona más exclusiva de la ciudad, es una zona donde encontramos ahí sí hoteles 5 estrellas y también pues 4 y 3, es donde están pues los restaurantes más prestigiosos, las boutiques de los diseñadores locales, vamos a encontrar discotecas, pero los dos sectores pues son igualmente cómodos y agradables pues para un pasajero que viaje en temas de turismo. Con la única desventaja y es que el Poblado está sobre la ladera de una montaña, entonces para salir a caminar hay que subir y bajar lomas, entonces puede que sea un poquito más traumático para personas pues, que no tengan muy buen estado físico. Lo mismo del centro de Medellín, no recomiendo mucho alojarse en el centro, realmente en la noche es bastante solo, prefiero alojarlos en Laureles o en el Poblado. Bueno, para personas que se queden un poquito más de tiempo, que ya hayan hecho, por ejemplo, el tour de ciudad, hayan visitado la Comuna 13, otro de los tours más importantes es el tema de Guatapé y el embalse del Peñol. Esto es una zona que tiene una represa que provee agua para una hidroeléctrica y tiene un monolito gigante, que es ese que ven ahí en la imagen, eso es una piedra que se llama la Piedra del Peñol, es una cosa inmensa, es gigante y se puede subir hasta la cima, después de subir 750 escalones y se tiene una vista espectacular de todo el panorama pues alrededor porque pues esta represa crea un paisaje bastante bonito y único pues alrededor del mundo. Y tenemos un pueblito muy cerca que se llama Guatapé, es un pueblito muy pintoresco, todas las casitas son iguales, de diferentes colores y se come muy bien, se compran artesanías, entonces este sería como el full day más importante para hacer dentro de Medellín. Esto está más o menos a 1 hora y media de la ciudad. Tenemos otro full day importante, este es más para los amantes de la cultura, de la historia, de la parte religiosa, que se llama Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia antiguamente era la capital del departamento, entonces nosotros decimos que Santa Fe de Antioquia es como decir el centro histórico de Medellín, a pesar de que está a 1 hora y media de la ciudad. Porque como antiguamente era la capital, ahí es donde encontramos la antigua gobernación, la antigua alcaldía, las iglesias más importantes, con mayor historia, están en Santa Fe de Antioquia porque Medellín realmente es una ciudad bastante nueva. Esto es más que todo para amantes de historia y cultura. Bueno, se me olvidaba decirles algo muy importante. Para llegar de Bogotá a Medellín, hay vuelos cada media hora, son vuelos de media hora únicamente, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, entonces yo realmente recomiendo mucho hacerlo vía aérea, porque terrestre son más de 10 horas, el costo es casi lo mismo,
y pues van a perder un montón de tiempo, no es fácil, realmente no se justifica hacerlo vía terrestre, siempre vía aérea. Lo mismo que, por ejemplo, para ir de Medellín a Cartagena o de Bogotá a Cartagena, de Cartagena a Cali. En Colombia es muy fácil volar y muy difícil hacer los tramos vía terrestre porque como tenemos la cordillera de los Andes, pues realmente para hacer una distancia de 200 kilómetros nos podemos gastar 4 o 5 horas por todas las curvas y todas las carreteras pues tan difíciles que tenemos. Entonces yo realmente recomiendo que siempre que puedan volar, vuelen. Bueno, y para finalizar, el último de los destinos que tenemos para hoy es el eje cafetero, se conoce como eje cafetero o triángulo del café o paisaje cultural cafetero, porque en esta zona se cultiva el famoso café colombiano, que es uno de los más famosos y más reconocidos a nivel mundial. En el eje cafetero encontramos 3 departamentos, cada uno con una capital, entonces son como 3 ciudades, Manizales, Pereira y Armenia. Las 2 más importantes en tema de turismo es Pereira y Armenia. A cualquiera de las 2 llegan vuelos desde Bogotá y Pereira, acuérdense que les dije que también es aeropuerto internacional. Y el alojamiento más común en el eje cafetero es quedarse en las antiguas haciendas cafeteras, que eran casas muy grandes con muchas habitaciones, porque daban alojamiento a todas las personas que llegaban de todo el país durante la época de cosecha a recolectar el café y dormían en las antiguas casonas coloniales. Hoy en día, esas casonas coloniales que eran para recibir pues todos los cultivadores, hoy en día las han vuelto hoteles, que se llaman finca hoteles o haciendas cafeteras, y pues realmente lo más bonito de ir al eje cafetero es quedarse en una de estas haciendas y levantarse pues como a ver todo el paisaje cultural cafetero que ha sido también denominado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, las diferentes haciendas están ubicadas fuera de las ciudades, en diferentes ubicaciones, unas están más cerca de Pereira, otras más cerca de Armenia, dependiendo pues como de lo que estén buscando hacer los pasajeros. Nosotros podemos a través de GeoTravel recomendarles cuál sería pues como la mejor alternativa para sus clientes. Y tenemos también unas de muy buena categoría, algunas son muy lujosas y otras más básicas para personas pues, que no tengan tanto presupuesto. Las actividades más importantes en el eje cafetero es obviamente presenciar el proceso del café, desde que se siembra la plantita de café, luego cómo crece, a seleccionar los granos de café que ya están listos para cosecha, diferenciar, por ejemplo, de un grano de café enfermo a un grano de café sano, luego despulparlo, tostarlo, molerlo, hasta que me tomo una taza del propio café que yo recogí. Es una actividad muy bonita. Como tenemos así diferentes fincas cafeteras, tenemos diferentes formas de hacer el proceso del café. El más famoso es el Recuca, pero tenemos otras haciendas como Hacienda Venecia, La Morelia, que algunas son más gourmet, algunas son muy lujosas, otras son más básicas, pero pues dependiendo del interés de los pasajeros que ustedes tengan, nosotros les podemos recomendar dentro del paquete pues cuál sería la mejor alternativa. Tenemos también muy cerca del eje cafetero el Nevado del Ruiz, que es un volcán Nevado del Ruiz, que genera aguas termales. Los más famosos donde nosotros podemos ir a bañarnos, inclusive en la noche, tomar una cerveza, es un plan muy chévere, es los termales de Santa Rosa. Aunque también tenemos los termales de Lotún y los termales de San Vicente, para la gente que no le gusta de pronto que haya tanta gente, son más pequeñitos, pero pues también eso nos da un poquito más de privacidad, aunque los más famosos son los termales de Santa Rosa. En estas 2 actividades las podemos hacer en un día básicamente. En la mañana el proceso del café y en la tarde-noche la parte de los termales. De ahí tenemos 2 parques temáticos. Yo recomiendo que estos parques están más que todo para los niños, no son tanto como para adultos. El Parque del Café es un parque temático de atracciones mecánicas, montañas rusas y estas cosas. Todo gira en torno al café.
y tienen un espectáculo de bailes y música típica colombiana todos los días al mediodía. Y tenemos el Parque Panaca. Es una especie de granja donde los niños pueden interactuar con los animales de la granja, las ovejas, los cerdos, los caballos, las gallinas, todos los animales de la granja para que ellos entiendan de dónde sale la leche, de dónde salen los huevos, cómo se siembran las zanahorias, todas estas cosas. Entonces es muy bonito para los niños. Es espectacular. Cada uno de estos parques se tomaría más o menos un día cada uno. Nosotros la entrada al parque y los dejamos por su cuenta. Nosotros no les incluimos guía acompañante del parque, acompañante dentro del parque, se les puede pues también ofrecer por un costo adicional. Bueno, y tenemos una de las actividades más importantes en el eje cafetero, que es visitar el Valle del Cocora y Salento. El Valle del Cocora es una reserva natural, es así tal cual como se ve en la imagen, es muy bonita, es una topografía muy quebrada, entonces forma un paisaje espectacular y ahí crece la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia. Es la palma más alta de todas las palmeras que hay en el mundo y estaba en vía de extinción hasta que se convirtió el Valle del Cocora como reserva natural. Acá los turistas pueden hacer una actividad muy bonita que se llama el ritual de la palma de cera. Este ritual consiste en que los turistas siembren una plantita de palma de cera bebé para que ayuden a la reforestación pues, de la zona, porque el tema de la ganadería estaba haciendo que quitaran mucha de la vegetación natural pues, de la zona y pues obviamente estaba haciendo que las palmas de cera murieran. Entonces es algo muy lindo y que realmente si yo visito el Valle del Cocora en 10 años, muy probablemente me voy a encontrar mi palmita ya adulta, entonces va a ser pues muy bonito llevar a nuestros hijos allá y esto. Muy cerca tenemos un pueblo que se llama Salento, es así como se ve en la imagen, es un pueblo muy bonito para tomarse fotos, comprar artesanías, probar los dulces típicos, ropa típica y todas estas cosas, y tiene un mirador que es ese que se ve ahí en la parte de atrás, esas escaleras desde donde se puede ver el cultural cafetero en todos los esplendores, realmente muy bonito. Bueno, ya empezamos con la parte y en Instagram ahí tienen pues como los usuarios con los que los deben buscar, porque ahí van a estar pues como posteando información sobre los paquetes, cuando abran pues como viajes a lugares diferentes. Aprovecho también para decirles que espero que todos estén muy bien, que sus familias